Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos, todos nuestros oyentes, los distintos países que están conectados de allí, que saben que en la programación está a distintos horarios y aparecen allí conectados. Glorificamos a Dios por sus vidas, por ese deseo de permanecer escuchando la palabra, porque sabemos que Dios envía su palabra para beneficio de nuestras almas. Le damos a Dios toda la honra y toda la gloria por esta oportunidad que nos concede de estar aprendiendo diariamente de su bendita palabra. Vamos entonces a elevar la oración de apertura para dar inicio a este programa. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias. Gracias porque tu amor y tu misericordia es eterna, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿Qué haríamos sin tu palabra que nos revela el camino para llegar al cielo contigo, Señor? Donde no habrá más luchas, donde no habrá más dolor, donde tu gozo y tu paz llenará nuestras vidas por la eternidad. Gracias, Señor, por esta verdad preciosa, por esta verdad sublime que nos has dado, como es tu palabra. Concédenos cada día anhelar que el temor corre en nuestros corazones, que tu palabra viva, plasmada en nuestras almas, que tú te goces con la vida de tus hijos acá en la tierra, porque hemos aprendido a deleitarnos en tu presencia, porque hemos aprendido a vivir para ti, Señor. Esta es nuestra principal meta. Perdónanos nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Sabemos que no hay hombre que no peque ante tu presencia. Somos polvo, Señor, tú lo sabes. Fuimos hechos de ese material tan frágil y allí tornaremos. Pero confiando en tu palabra, sabemos que por ti podremos vencer en medio de las adversidades. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada niño, por cada joven, por cada persona que tu Espíritu le guía a conectarse, a escuchar, a buscar presencia del cielo. Conduce nuestras vidas por el camino de la santidad. Guíanos en todo tiempo, Señor, que podamos ver tu rostro para poder contemplar la majestuosidad que tienes para tus hijos. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, vamos entonces a escuchar el capítulo 24 del libro de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 24. Y como Saúl volvió de los filisteos, dieronle aviso diciendo: He aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies, y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron: He aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciera. Y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así quebrantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl
saliendo de la cueva, fuese su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo: Mi señor, el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque ungido es de Jehová. Y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme de ti, Jehová, empero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre mí y ti. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has muerto, habiéndome Jehová puesto en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no cortarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fuese Saúl a su casa, y David y los suyos se subieron al sitio fuerte. Bueno, tenemos entonces acá una cosa terrible, pues notamos la vida en sombra que tenía Saúl, puesto que su vida estaba enfocado en destruir la vida de aquel jovencito, la vida de aquel hombre que había sido fiel en todo tiempo. Qué bien, qué triste la condición de este hombre. Y bueno, aquí vemos en este capítulo 24 del libro de Samuel. Nos da, hermanos, cuando uno comienza a entrar en las páginas bíblicas y nos damos cuenta de todos los sufrimientos que pasaron estos grandes héroes de la fe, y nosotros los comparamos con lo que poquito que nosotros pasamos, nos damos cuenta lo maravilloso y lo bueno que es Dios. Estamos hablando de este joven que fue seleccionado por Dios para dirigir a su pueblo, David, conforme al corazón de Dios. Pero su vida no fue fácil. Desde que él comenzó, desde que él recibió la unción de parte de Dios por mano del profeta Samuel, podemos observar cuántas dificultades vinieron a su vida. El enfrentarse a fieras, el tener que batallar también con dificultades familiares, y ahora aquí en esta posición como un fugitivo, huyendo nada más y nada menos que del líder
político de su nación y que eso le haya tenido a él que obligar a irse a vivir al extranjero, de hecho pedir asilo para sus padres, porque cuando él va a Moab, él pide para que sus padres puedan estar allí porque también corrían peligros. Y todas estas situaciones tan difíciles, podemos decir que una detrás de otra, situaciones que a quién, díganme ustedes, a quién que el Señor le haya dado una responsabilidad y una hermosa, la unción de Dios, les gustaría tener estos procesos tan difíciles por los cuales atravesar. Creo que a nadie nos gustará pasar por estos procesos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aquellos que estaremos ante la presencia de Dios en el trono de todo linaje, de toda lengua, han pasado por grandes tribulaciones. Entonces, aunque no nos gustará pasar por eso, pues hay que pasarlo. Y así pasó con este hombre. Saúl llegó a un extremo de una persecución crónica, podemos decirlo así, hacia David y los hombres que estaban con él, a tal punto que tomó a 3,000 hombres escogidos, diestros en la guerra, para ir en busca de David, para irlo a buscar por las cumbres, por los peñascos, así desesperadamente hallarlo y poder matarlo. Y qué triste, ¿verdad? Porque su corazón estaba tan entenebrecido que no veía el gran error que estaba cometiendo. Y sucedió que entra Saúl en una cueva a hacer su necesidad fisiológica, ¿verdad? Como lo habíamos leído en el capítulo anterior, cuando aquel rey pagano también nos hace la misma referencia a la palabra de Dios, que estaba cubriendo sus pies. O sea, esa expresión es una manera poética, bonita, de decir que estaba haciendo su necesidad mayor. Y él estaba allí en ese tiempo, cuando se dan cuenta los hombres de David que él había entrado allí en la cueva. Y entonces le dijeron: mira, Dios, Jehová, te ha entregado, llegó el día para que tú des paz a nuestras vidas y a tu vida. Ya el Señor te ha entregado en tus manos a tu enemigo. Así que haz con él como te pareciere. Y miren, esto no tuvo que haber sido fácil para este hombre. Sin embargo, él se levanta calladamente y cortó solamente la orilla del manto de Saúl. Y nos dice la palabra de Dios que esto causó en el corazón de David que se turbara. Esto, imagínense, y usted dice: bueno, pero si David era un hombre diestro de guerra, y aquí él había experimentado tanto temor, porque solamente el hecho de que él se atreviese a cortarle una parte del borde del manto de su rey, para él eso era algo irrespetuoso. Sin embargo, lo hacía porque le demostraría de esta manera a Saúl que en él no había maldad, que no entendía el por qué esa persecución tan terrible hacia su persona. Y entonces, una vez que él hizo este acto que es sumamente conocido, es sumamente renombrado en predicaciones, porque qué concepto, qué manera, qué formación tenía David cuando él se dirige a sus hombres, a sus hermanos, y le dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. No, que yo extienda mi mano contra él. No, él es el ungido de Jehová. Y ustedes dirán: bueno, pero si es que ya era conocido que en Saúl no había presencia de Dios, y puede ser que hasta David lo supiera, pero llegó a ser en un momento un vaso de santificación y honor para Dios, y eso era suficiente para que ante Dios y ante el pueblo David le brindara el debido respeto y honor.
Y de esa manera, de esa forma de expresarse, porque vamos a entender esto, cuánto sufrimiento acarrió, ¿verdad? En la persecución de Saúl hacia David, y cuántos sentimientos encontrados tendría David en su corazón. Y David poder dominar esos sentimientos que batallaban dentro de él, y no solamente los de él, sino de los 600 hombres que estaban acompañándolo, que gritarían a una voz, que anhelarían a una voz, que muera ya este hombre, que muera este hombre que está haciendo tanto daño. Sin embargo, tuvo esa templanza, esa capacidad del cielo de poder controlarse y poder aplacar la ira de estos hombres que le acompañaban durante este exilio. Y él así pudo reprimir a aquellos hombres que estaban con él con sus palabras, y no les permitió a ninguno de ellos. Imagínense, ustedes se imaginaban estos 600 hombres levantados contra David para poder matar a Saúl. Lo hubiesen podido lograr porque eran 600 contra 1. Sin embargo, Dios le permitió que él les hablara de una manera que estos hombres entendieran que no debía ser la mano de David contra Saúl. Sería Dios el que tratara con Saúl, no su mano. Y él le dice, cuando sale Saúl de aquella cueva, él va tras él y le dice a una distancia, le dice, mi señor, el rey. Y cuando Saúl lo miró hacia atrás, se dio cuenta que era David. David se inclinó su rostro a tierra en señal de reverencia a su majestad. ¡Qué manera! ¡Qué forma!, ¿verdad? Y nosotros decimos, muchas veces nosotros arremetemos contra los ungidos de Dios sabiendo que son ungidos de Dios, y no nos importa. No solamente levantamos la mano, levantamos la voz, levantamos cuánta cosa, ¿verdad? Cuánto nos falta llegar a este nivel de reverencia y de respeto hacia nuestros superiores, aun cuando haya evidencia de que la presencia de Dios no esté en ellos. Hay que respetarlos por el solo hecho de haber sido vasos de honra hacia Dios. Hay que respetarlos. David le dice a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Haciendo referencia o recordando a aquel hombre Doeg, el idumeo, ¿verdad?, que a través de sus malvadas palabras hizo que la ira de Saúl se encendiera más, a tal punto que el mismo Doeg fue el arma de aniquilar los 85 sacerdotes y toda una ciudad sacerdotal. Y le dice, ¿por qué permites? ¿Por qué oyes estas palabras? Yo aquí, Dios sabe cuánto he padecido por tus persecuciones, y hoy Dios te puso en mis manos aquí dentro de la cueva, y mis hombres, mis aliados, podríamos decir, me dijeron que te matara, que fuera contra ti, pero yo te perdoné, porque dije, no, yo no voy a extender mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, aquí tengo la evidencia, Padre mío. Mira, la orilla de tu manto está en mi mano. La corté, yo no te maté. Entiende que no hay mal en mí, que mi mano, que no hay traición hacia ti. Yo no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas detrás de mí, andas procurando mi vida para quitármela. ¿Por qué? Y le dice, juzgue Jehová entre ti y entre mí. Y si yo debo de ser corregido, que el Señor me avergüence, pero mi mano no va a ser contra ti. Y dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Con esto le está diciendo, yo no soy un hombre impío, yo no voy a arremeter contra ti. ¿A quién ha salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Miren qué manera, qué alegoría de él, de David, llevar este ejemplo. Estás buscando a alguien que no tiene valor, a alguien tan insignificante y tan pequeñito como una pulga.
qué ganas con hacer esto. Jehová será el juez, él va a juzgar entre los dos y sustentará mi causa y me defenderá de tu mano. Y cuando David terminó de decir todas estas palabras, no le tocó otra cosa a Saúl que decir: ¿no es la voz tuya, hijo mío David? Y allí Saúl alzó su voz y lloró. Se estremeció su corazón, su alma, al ver que la iniquidad y la injusticia estaba en su mano y no en la mano de aquel hombre a quien él perseguía. Y le dijo a David: más justo eres tú que yo, que tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hay un momento de lucidez en el pensamiento de este rey. Y le dice: tú me has mostrado hoy que has hecho bien conmigo, no me has matado, habiéndote Jehová entregado en mi mano. Porque dice de una manera lógica: ¿quién va a encontrar a su enemigo y va a dejarlo ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. De esta manera, él se refiere a la justicia y a la obra que David mostró para con él. Y le dice: ahora yo entiendo que tú vas a reinar, que el reino de Israel va a estar entregado en tus manos, y no solamente va a ser entregado en tus manos, sino que va a ser un reino firme y estable. Y le hace allí un juramento: júrame por Jehová que no vas a destruir a mi descendencia después de mí, ni vas a borrar mi nombre de la casa de mi padre. Y allí, en medio de esos sentimientos encontrados, David le juró a Saúl. Y así se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron entonces a refugiarse, porque sabía que no tenían tranquilidad, que no había en ellos reposo mientras Saúl estuviese vivo. Qué escena, qué manera Dios nos enseña a través de la vida de David. Qué líder se estaba formando allí ante estas situaciones adversas, ante estas situaciones difíciles que le permitieron perfilarse como aquel hombre de quien Jehová se expresó que él era conforme a su corazón. En él había misericordia, en David hubo compasión, en David hubo una reverencia, hubo un temor en su corazón de no ser el arma que aniquilara a aquel hombre a quien Dios había escogido como líder y cuyo aceite santificado se había derramado en su cabeza. Dios nos concede, hermanos, tener en alto estas enseñanzas que la palabra de Dios nos revela, que nosotros podamos considerar lo que nos dice los pensamientos de nuestra iglesia. ¿Recuerdan ese pensamiento que nos dice que hablar mal de un ungido de Dios es hablar mal de sí mismo? Antes de deshonrarlo, perdónele si le ha ofendido. No nos dice el pensamiento: un ungido nunca lo va a deshonrar porque es ungido de Jehová. No, claro que puede pasar que hayan ciertas fricciones de caracteres, de situaciones que nos hieran, pero antes de deshonrar a esa persona, aunque tenga usted la razón, qué bueno que haya ese bálsamo del perdón en usted y usted pueda decir: ¿cómo voy a levantar yo la mano contra el ungido de Jehová? Que el Señor juzgue, que sea Dios el que juzgue y abogue mi causa. Y esto le va a dar paz, nos va a dar paz en nuestro corazón y va a permitir que haya un ambiente celestial en donde Dios sea el que reine y el que corrija las cosas que haya que corregir. Entonces, vuelvo y digo, aunque son historias que han pasado hace muchos años atrás, que la palabra de Dios nos revela, están tan vigentes para nosotros como lo fue para David, que aunque hayan voces a nuestro alrededor y muy cercanos, porque puede ser nuestros familiares, como en el caso de David, sus hermanos que estaban con él acompañándole, y esta cantidad de hombres que nos puedan decir: mira, Dios te lo ha entregado, Dios te ha permitido. No,
que haya siempre la sensatez y el temor de Dios en nuestros corazones por obrar de la manera que Dios quiere que nosotros obremos. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 25 de Primera de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 25. Y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Y levantóse David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 criados, y díjoles: Subid al Carmelo, e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: que vivas y sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. ¿A poco supe que tienes esquiladores? Ahora, a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día. Ruégote que desde lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y como llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los criados de David, y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son? Y tornándose los criados de David, volviéronse por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y ciñóse cada uno su espada. También David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos, y nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Hannos sido por muro de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, y 2 cueros de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 100 hilos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y cargólos en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, que yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios, y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo, ni aun meante a la pared. Y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra. Y echóse a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruégote hable tu sierva en tus oídos, y oye las palabras de tu sierva.
No ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado, que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, dese a los criados que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y atentar a tu vida, con todo, el alma de mi señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová Dios tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedará a Nabal mediante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y díjole: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y tenídote respeto. Y Abigail se vino a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre en él, y estaba muy borracho, por lo que ella no le declaró poco ni mucho, hasta que vino el día siguiente. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer aquestas cosas, y se le amorteció el corazón, y quedóse como piedra. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. Y luego que David oyó que Nabal era muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 mozas que la seguían, montóse en un asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas a 2 fueron sus mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Gaim. Bueno, este es uno de los capítulos más emblemáticos donde nos revela verdades tristes, pues aquí en este capítulo se nos anuncia la muerte de aquel gran salto de Dios, Samuel, cuyo periodo como sacerdote, como juez, como profeta había sido sin mácula. La vida ilustre de este hombre llega entonces a su fin, dejando una serie de testimonios gloriosos que hasta la presente fecha el Espíritu de Dios sigue hablando de la vida de este gran siervo de Dios. Todo Israel se juntó para llorar y lamentar la partida física
de este gran siervo de Dios y fue sepultado allí en su tierra, en Ramá. Y David pues se levantó y se fue al desierto de Padán. Triste esta pérdida para David, pues sabemos cuánto amaba David a este profeta y de cuánto ayuda y apoyo espiritual le había sido para la formación de este líder como lo ha sido David. Y acontece entonces que él huye a Maón, y en ese lugar había un hombre que era sumamente rico, era muy rico. Imagínense, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y él estaba allí esquilando sus ovejas en Carmel. Quiere decir que había una gran provisión económica para este hombre, y en esta época en que se cortaba la lana de las ovejas, pues era motivo de celebración y de grandes gozos. Y este hombre llamado Nabal, que hay que recordar que su significado de Nabal es tonto. Imagínense qué nombre, ¿verdad? Yo no creo que la madre o el padre le hayan colocado este nombre, tonto. Seguramente, viendo la personalidad de él, pues le colocaron este nombre. Y él tenía una mujer cuyo nombre era Abigail. Y nos detalla la palabra de Dios que esta mujer era de muy buen entendimiento, y no solamente era inteligente, sino también era hermosa. Pero su esposo era un hombre duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb, es decir, de la tribu de Judá. Y qué contraste, ¿verdad? No hay aquí como un hombre tan tosco, tan malo. Tenía a su lado una perla, una joya de este valor, ¿verdad? Aparte de ser hermosa, era inteligente. Pero bueno, recordemos que en la época no eran las mujeres las que se dejaban enamorar por los hombres y ella decidía si le daba el sí o se alejaba de él. Aquí esto era que lo tomaba por mujer porque así era, hacía convenio con los padres y bueno, posiblemente con todas las riquezas que este hombre poseía, pues le era fácil poder pagar una buena dote por la doncella que él hubiese escogido. Y en este caso, en esta suerte le tocó a esta mujer. Pero nos dice la palabra de Dios que era muy linda y que era sumamente inteligente. No nos revela que ella haya tenido hijos con Nabal. De hecho, nos detalla que cuando ella se va con David, con los mensajeros de David, solamente se va ella y 5 doncellas, así que no hace alusión en ningún lado que ella haya tenido hijos de Nabal, algo que le favoreció grandemente. Y allí oyó David que en el desierto que este hombre estaba esquilando sus ovejas, y él sabía que esto equivalía a fiesta, a homenaje, a abundancia de comida. Entonces, una vez que David conoce esto, pues envía a 10 jóvenes, a 10 de sus hombres, y les dice: vayan, suban al Carmel y le van a decir a este hombre Nabal, lo van a saludar en mi nombre y le van a decir: paz sea a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y le van a decir que hemos sabido que están esquilando. Ahora tus pastores han estado con nosotros durante mucho tiempo en el desierto y no le hemos tratado mal, y nada les ha faltado en todo el tiempo que ellos estuvieron en el Carmel. Pregúntale a tus criados por esto que te estoy mandando a decir, y ellos te lo van a decir, te lo van a confirmar. Hay entonces estos jóvenes gracia en tus ojos para que tú nos des algo que tengas a la mano a tus siervos, a tu hijo David. De una manera diplomática, David envía a estos 10 mensajeros. Y resulta que cuando estos 10 jóvenes enviados por David llegan hasta donde estaba este hombre y le detallan todas las palabras que David le mandó a decir, ellos le dicen, y Nabal les responde a estos jóvenes enviados por David: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos hombres por ahí que huyen de sus señores,
voy yo a tomar de mi pan, de mi agua y de mi carne, lo que he preparado para mis esquiladores, y se los voy a dar a estos hombres que ni sé de dónde son. Miren qué manera este hombre tan grosera que le responde a los mensajeros que envió David. Cuando ellos regresan a donde está David y le cuentan las palabras que expresó Nabal, hizo que David se enardeciera de tal punto que de una vez se preparó con su espada, que recordemos que la espada que estaba usando David fue la misma con la que derrotó al gigante, que fue la que le entregó el sacerdote. Y subieron tras David 400 hombres. Recuerden que eran 600, los otros 200 los dejaron cuidando el bagaje donde ellos estaban allí ubicados. Y se prepara porque dijo: esta ofensa no se la voy a dejar pasar. Ya venía David de un proceso bastante serio que venía sufriendo por la persecución de Saúl, y podemos decir aquí entonces que esta fue la gota que rebosó el vaso. Y emprende David el viaje para resolver esta afrenta que le había hecho este hombre. Y aquí vemos en acción algo, señores, muy importante. Así como hay personas que usan las palabras para meter cizaña, para destruir, así como lo había hecho Doeg el idumeo, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuánta cizaña y cuánta maldad hubo en ese criado, en ese siervo. Pero aquí entra en acción un hombre de los criados de Abigail y de Nabal. Aunque no nos revela la palabra de Dios cómo se llama, pero sí nos resalta lo entendido y lo sabio que él habló a su señora, pues él llegó y le dio aviso a Abigail, a la mujer de Nabal, y le dice: mira, ¿sabes qué? David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los maltrató con sus palabras torpes, sus palabras ásperas, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han tratado mal, ni siquiera nos ha faltado algo en el tiempo que nosotros estuvimos compartiendo con ellos cuando estábamos allá en el campo. Miren qué manera de detallar la forma en que ellos se sentían con los 600 hombres que acompañaban a David. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando nuestras ovejas. Ahora pues, mira a ver, reflexiona, ve a ver qué es lo que se va a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues sabes que él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué manera, hermanos, de usar la sabiduría, la forma de hacer entender en razón y dirigirse hacia Abigail. No tuvo la osadía de hablarle así a su amo Nabal, porque sabía que es un hombre sin entendimiento y que lejos de resolver esta situación que él había provocado, la iba a empeorar. Y conociendo entonces la capacidad que tenía esta mujer, Abigail, este siervo logra darle detalladamente la situación que ellos vivieron durante el tiempo que estuvieron en el campo y cómo David y aquellos hombres le habían sido por fortaleza, por muro, por protección. Cuando ellos estuvieron acompañados por David y aquellos hombres, se sintieron seguros, nada les faltó. Y que ellos más bien estaban en deuda con David y su ejército por haberles brindado esa ayuda durante el tiempo que estuvieron pastoreando en el campo a sus ovejas. Cuando Abigail escuchó esto que este siervo le contó, no le tocó otra cosa. Y esto es importante, hermanos. Aquí Abigail no agarró y comenzó a orar y comenzó no, Abigail tomó acciones. Hay un tiempo de oración previo y hay un tiempo de actuar.
En esto hubo una actuación de inmediata. Y yo me imagino que esta mujer, cuando se dirigía a hablar con David y sus hombres, esta mujer estaba en conexión con Dios, pero ella no se ancló, ella actuó. Ella tomó 200 panes, tomó cueros de vino, tomó 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y usted dirá, bueno, ¿y en qué momento se preparó esto? No, esto ya estaba preparado. Recordemos que estaban ellos en plena fiesta porque estaban los pastores esquilando las ovejas, y esto implicaba que había gran banquete para todos los esquiladores y para todos los sirvientes que estaban trabajándole a Nabal. Así que ya esto estaba preparado. Es más, David no le iba a incomodar a Nabal que le hiciera, sino que compartiera con ellos de las bendiciones que Dios le había entregado en sus manos. Y hubo en él mezquindad, miseria, irreverencia y respeto hacia David. Y esta mujer entonces se emprende aquella determinación de apaciguar la ira que ya se le había notificado que estaba sobre su casa, y montó un asno esta mujer y descendió por una parte secreta del monte. Podemos decir que estuvo entonces cortando camino, y resulta que se consigue entonces con David y sus hombres que venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y cuando David vio, le dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tenía en el desierto, pues nada le ha faltado y todo lo que tiene allí, y él me ha pagado mal por el bien que nosotros le hemos hecho. Y le dice, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, porque de aquí a mañana todo lo que fuere de Nabal, todo lo voy a dejar sin vida, ni un varón va a quedar en pie. Y cuando esta mujer vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró en humillación sobre el rostro delante de David, y se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Imagínense esto. Esto nos hace recordar cuando vemos esta escena, aquella mujer pecadora que se lanzó a los pies del maestro a llorarle, a agradecerle, a adorarle por la grandeza de su misericordia y su compasión. Y esta mujer, cargada de bendiciones, porque le llevaba una carga de alimento para todos sus hombres, sabiendo ella, conociendo el número de hombres que le acompañaban, cargó suficiente comida para saciar el hambre de todos estos que acompañaban a David. Y ella, postrada, se inclinó y le habló al corazón. Hermano, hubo en ella esencia de Dios. Ella tuvo en sus manos y en sus labios la armonía de entregarle lo mejor que en su casa había, y una actitud total de reverencia y respeto. Le dice, Señor mío, sobre mí es este pecado, porque yo te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha estas palabras de tu sierva. No le hagas caso a lo que haya dicho mi Señor. Es que él es perverso, él es así conforme su nombre. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, pero yo, tu sierva, yo no vi a los jóvenes que tú enviaste, no los vi. Ahora, Señor, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte con tus propias manos, pues como Nabal, tus enemigos y todos los que procuran tu mal contra ti, el Señor es el que va a hacer la obra en ellos. Y aquella mujer comenzó a hablarle de una manera, hermanos, que yo me imagino que David quedó congelado, al igual que sus hombres, al ver cómo esta mujer lo hizo entrar en razón con la blanda respuesta para apaciguar esa ira que estaba encendida en el corazón de David y de sus hombres. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, porque es cierto,
que Jehová te va a dar una casa estable a ti, por cuanto tú peleas las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Miren esto, haciendo la diferencia entre lo que ha pasado en el reinado de Saúl y lo que se anticipa, lo que se va a venir para el reinado cuando David esté en el trono. Dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Aquí le está haciendo referencia a Saúl, quien estaba persiguiéndole injustamente, y le hace la salvedad de que la vida de David estaba con los que viven delante de Jehová, y él va a arrojar de tu vida a todos tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Es decir, estos enemigos que procuran tu mal van a ser arrojados muy lejos de tu presencia. Y ¿sabes qué? Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te establezca como el príncipe sobre Israel, entonces te va a dar pena, te va a dar vergüenza, te va a dar remordimiento que tú hayas derramado sangre sin causa por haberte querido vengar por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mire qué manera, hermanos, cuando tú entres al poder y venga a la memoria que tú hayas aniquilado toda mi casa, que hayas tú con tu brazo hecho la justicia, que es Dios el que la va a hacer, entonces esto te va a traer, esto va a ser una mancha esto va a ser una mancha en tu reinado. Mire qué manera Dios hablando a través de ella. La sensatez, la sabiduría, la humildad se halló reunida en la boca de Abigail. Qué manera Dios de consolarle después de pasar tantas dificultades a consecuencia de la terrible persecución que había emprendido Saúl. Qué manera Dios de recordarle a él cuál será su posición en breve, cuando sus enemigos sean arrojados de delante de él, y cuando él tome a ser ese príncipe, ese rey, el cual regirá el reino de Israel. Qué manera de ella de darle, hermano. ¿Ustedes no creen que estas palabras que salieron de la boca de Abigail fueron para David como un refrigerio, como un energizante, como algo que le ayudó a recobrar esas fuerzas de saber que esto que estaba pasando iba a ser momentáneo, pero que su tiempo iba pronto a llegar? Y cuando ella le contó todo esto, David le dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, porque Él te envió para que tú me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Palabras que dan vida, hermanos, palabras que edifican el alma herida. Estas son las palabras que en nuestros labios debe brotar, palabras que llenen el corazón del afligido de paz y de la certeza de que toda dificultad por la cual se esté atravesando hoy será breve, porque la recompensa que vendrá mañana de la mano de Dios será realmente imponente en nuestras vidas. Y ella le dice a David: porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiese quedado a Nabal ni un varón con vida. ¿Y qué hizo David? Recibió de la mano de Abigail todo lo que ella le había entregado, todo lo que le había llevado: los panes, las uvas, las ovejas guisadas, le había llevado los granos tostados,
le entregó una carga enorme para él y para todo su ejército. Y le dijo: he oído tu voz y hoy te he tenido por respeto. Qué manera, hermanos, de que este hombre pudiera dejarse hablar y que la ira no cegó el entendimiento de David, sino que a través de esta mujer entró en razón, y solamente pasaron 10 días para que David pudiera ver con sus ojos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que Abigail regresa del encuentro con David y encuentra a su esposo que estaba allí ebrio en la fiesta que tenían, que era como una fiesta de príncipe, ella usó de tanta sabiduría y tanta prudencia que no le dijo nada en ese estado. Esto es un ejemplo, esto es un consejo muy sabio para las mujeres que tienen sus esposos inconversos y que tienden a veces a estar bajo el efecto del alcohol. No le diga nada. Haga como Abigail, sea prudente, no le diga nada en ese estado de ebriedad, porque va a ser peor. Deje que él llegue a su estado sobrio. Y a la mañana siguiente, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, entonces ella le contó detalladamente lo que había hecho para poder salvar la vida de toda su casa. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando este hombre escuchó de la boca de su esposa todo lo que ella había hecho para resolver esta terrible situación que él había provocado, se desmayó tanto el corazón de Nabal que se quedó como una piedra. Quedó allí, le dio una enfermedad de estas terribles, que pasó 10 días. La palabra del Señor nos dice que Jehová hirió a Nabal y murió. Con esto, Jehová le demostró a David que él era el que defendería su causa y no su espada, no la espada de David. Y cuando esto sucede y llega al conocimiento de David, el Señor, David entendió que el Señor había juzgado su causa y esa afrenta que él había recibido de mano de Nabal, y que lo había preservado de actuar injustamente como la ira del hombre, pues sabemos a través de la palabra de Dios que la ira del hombre no obra justicia. Y una vez que esto fue conocido, entonces él mandó a llamar a Abigail para tomarla por su mujer, a tal punto entonces que los siervos van a buscarla a ella, y ella prestamente dirige su pie para allá y le dice: yo iré, así sea, a lavarle los pies a los siervos de mi Señor. Una mujer con un entendimiento y con una capacidad asombrosa. Grande enseñanza nos da esta mujer. Y a veces yo me he preguntado: oye, ¿por qué el hijo que empezó a reinar no sería el hijo de Abigail, verdad? Siempre me he preguntado eso, pero bueno, el Señor sabe por qué las cosas, y no fue el hijo de Abigail, una mujer prudente, una mujer sensata, sino el hijo de Batseba. Bueno, eso Dios lo sabe. Y entonces, después de esto, él tomó a otra mujer que se llama Ahinoam de Jezreel, porque resulta que aquella mujer que había sido entregada, la hija de Saúl, que había sido Mical, que había sido entregada a David por el pago de los 200 prepucios que David le entregó a Saúl de los filisteos, pues Saúl, en su terrible actuar, se le entregó a otro hombre llamado Palti, hijo de Lais. Qué condición, de verdad que Saúl no perdió ocasión de humillar y pisotear el honor de su siervo David. Vamos entonces a tener una pausa musical breve que nos hace referencia un poco sobre la vida de este personaje que acabamos de escuchar. Ahí va Nabal. Qué hombre tan obstinado y terco. Si cuando se enoja no se puede ni hablar con él. Además, es egoísta y no le gusta darle nada a nadie.
qué hombre tan terrible. Esta es la historia de un tonto que se llamaba Nabal. Un hombre cruel, un hombre vulgar que a nadie quería ayudar. Oye, Nabal, ¿por qué no compartes? Vinieron unos muchachos de parte de un general. Querían comer solo un poco de pan, pero él nada les quiso entregar. Pero su esposa Abigail supo lo que hizo Nabal. Ella llevó al general 200 piezas de pan. Dios te bendiga, Abigail, por tu prudencia y trato gentil. Dios te bendiga, Abigail, el general dijo así. Oh, Nabal, si supieras a qué venía ese general, hubieras ido corriendo a servirle. Cuando Nabal festejaba, Abigail le contó que ella ayudó a aquel general que venía dispuesto a matar. Pero Nabal, de la sola impresión, le dio miedo y pum, se murió. Primera de Samuel, capítulo 25. Y murió Samuel. Primera de Samuel, capítulo 26. Y vinieron los cipeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Ashila delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Ziph, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Ziph. Y asentó Saúl en el campo, en el collado de Ashila, que está delante del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y entendió por cierto que Saúl había venido. Y levantóse David, y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo en derredor de él. Entonces habló David, y requirió a Ahimelech Heteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche, y aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no segundaré. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua, y vámonos. Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y pasando David de la otra parte, púsose desviado en la cumbre del monte, habiendo grande distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo:
¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que das voces al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres varón tú? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, que no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte un sacrificio. Mas si fueren hijos de hombres, malditos ellos en presencia de Jehová, que me han echado hoy para que no me junte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy en mis ojos, así sea mi vida estimada en los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda ejecutarás tú grandes empresas y prevalecerás. Entonces David se fue en su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Bueno, ya llegamos entonces al último capítulo que toca el día de hoy, el capítulo 26, donde David nuevamente perdona la vida a Saúl por segunda vez. Siempre la gente malvada y malintencionada nunca van a faltar. Siempre va a haber esas personas con intenciones de destruir y de meter contienda, y en este caso llegan los zifeos a Saúl en Gabá, allá donde estaba él tranquilo, y van y le dicen: mira, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? ¡Qué manera! Siempre el enemigo tendrá sus mensajeros, ¿verdad? Y Saúl entonces se levanta prestamente al desierto de Zif y se lleva nuevamente 3,000 hombres diestros en batalla para destruir a David y los que con él estaban. Y él acampó allí en el collado de Aquila, que estaba al oriente del desierto. Y David estaba allí en el desierto, y él entendió que Saúl le estaba siguiendo los pasos. Y David entonces prestamente envía espías a donde ellos estaban para saber si allí estaba Saúl. Cuando llegaron entonces al sitio donde Saúl estaba acampando, miró David el lugar donde estaba durmiendo Saúl y donde estaba durmiendo Abner, que recordemos que Abner era sobrino de Saúl, que tenía la posición de general del ejército del rey. Y allí estaba Saúl durmiendo plácidamente en el campamento, y el pueblo que estaba con él, recordemos que habían 3,000 hombres alrededor del rey, estaban acampando. Y David le dijo a Ahimelech el heteo: mira,
a Abisai, hijo de Sarbia. Ahí está, ahí tenemos a un hitita y también tenemos a su sobrino, porque Abisai era hijo de Sarbia, que era hermano de Joab, y Sarbia era hermana de David. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y Abisai le dijo, yo descenderé contigo. David le dijo, bueno, vamos. Y se fueron de noche allí a visitar el campamento donde yacía Saúl junto con el ejército. Ellos estaban allí rendidos, durmiendo en el campamento, y la lanza de Saúl estaba clavada en la tierra, allí en la cabecera donde dormía el rey. Y Abner y el ejército estaban tendidos todos alrededor. Se van entonces, pero esto es importante saber que estos hombres, David logró entrar sin ser percibido por ninguno de los del ejército, porque Jehová había hecho caer el sueño sobre ellos. Miren, cuando Dios dirige los pasos de aquel que teme al nombre del Señor, cuando esto es sobrenatural, hermano, esto es tremendo, la manera en que Él actuó para testificar que en Él no había maldad, y que el ejército de Saúl a la vez lograra entender que David era un hombre íntegro, que no había deseo de darle un golpe de estado a Saúl, de derrocarlo y decir, bueno, Jehová me ungió para que yo fuera el sucesor de ti, y tú eres un hombre impío, tú estás alejado de los planes de Dios. No, si usted analiza cuántas veces David le dijo a Saúl, líbreme Dios de hablar o de hacer contra el ungido de Jehová, y se lo decía así en su cara a Saúl, tú eres el ungido de Jehová, y eso lo hacía para ayudarse él y para que Saúl también recordara cuál era su función. ¿Cuántas veces, miren, nosotros podemos contar las veces que David al ver a Saúl decía, tú eres el ungido de Jehová, para poder entender él cuál era la misión y no actuar de la manera perversa que él lo estaba haciendo. David en todo tiempo lo honró, aún después de su muerte. David honró al rey, a sus hijos, a sus familiares, como se lo había hecho, como se lo había prometido a Jonatán y como se lo había prometido a Saúl. Y entonces Abisai, el sobrino de David, le dice, hoy sí, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, tranquilo, ni toques, David, no te preocupes, déjame que yo tome la lanza y lo enclave en la tierra de un solo golpe. No, es más, no voy a necesitar darle un segundo golpe, con uno solo ya terminamos con esto que está afectando tanto a la nación como a nuestras vidas. Aquí podemos entender los sentimientos encontrados que habían en estos hombres. Y David le respondió a su sobrino Abisai, le dijo, no le mates, porque ¿quién va a extender la mano contra el ungido del Señor y va a ser inocente? ¿Quién? Miren qué concepto, qué manera, hermanos. ¿Quién va a hablar mal del ungido de Dios y va a ser inocente? ¿Quién va a hacerle daño al ungido de Dios y va a ser inocente? Y el Señor nos dice en su palabra, miren, esto es conocido, esto es tremendo lo que Dios nos revela en su palabra, qué espera de nosotros el Señor como ungido y qué espera que los otros hagamos con aquellos hermanos a los ungidos de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto nosotros debemos de ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque estas historias tienen mucho, ¿verdad? Mucho. Pero, hermanos, en la actualidad Dios sigue teniendo ungidos en su pueblo. ¿Sí o no? El Señor sigue teniendo ungidos en su pueblo. Así que esto está tan actualizado como cuando se experimentó. Esto es maravilloso, hermanos. Hay un salmo que se los quiero hacer referencia para que recordemos. Un salmo. ¿De quién es ese salmo? Adivinen de quién es ese salmo.
descubran de quién es ese salmo. Exactamente, Salmo de David. David tenía cómo escribir porque lo experimentaba. En el Salmo de David, Salmo escrito por David, dice, esto nos hace referencia de la grandeza que Dios hace con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no permite que nosotros actuemos de la manera que no debemos actuar, hermano. Dios es maravilloso, Dios nos libra y nos protege para no actuar injustamente. Y esto es lo que nosotros debemos procurar, mantenernos bajo la dirección de Dios. El Salmo 105, 15. El Salmo 105, 15 nos dice así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este salmo maravilloso nos hace reflexionar sobre la experiencia que David durante su vida mantuvo vigente, mantuvo en práctica. Salmo 105, versículo 15, no toquéis. Imagínense, no toquéis, cuánto más matarlo, aunque en la actualidad no podemos decir que solamente con una espada, con un arma se mata a una persona, también con las palabras que hieren, que nos hacen mucho daño. Entonces, hermanos, esto es para que nosotros notemos cuánta grandeza estaba Dios forjando en la vida de este líder, de David. Y así lo hizo. Calmó la ira de Abisai y solamente le permitió que tomara la lanza como muestra, como testimonio de que ellos habían entrado en el campamento, y la taza, la jarra que usaban para tomar agua. Esa vasija que se usaba para que ellos tomaran agua, eso la tomaron para que ellos pudieran entender que Dios les había permitido llegar hasta adentro. Ellos estaban dormidos y nadie se dio cuenta. Y David se llevó la lanza y se llevó la vasija de agua que estaba allí justamente en la cabecera de la cama de Saúl, y se fueron. Y nadie los vio, nadie lo entendió, nadie, porque dice que todos dormían, porque un profundo sueño, hermanos, Dios había enviado sobre ellos. Qué cosa, ¿verdad? Como Dios todo lo apareja para que el Santo de Dios actúe con justicia y benevolencia. Y una vez que David sale del lado opuesto y se coloca en la cumbre de un monte a lo lejos, ya había una buena distancia, él comienza a gritar al pueblo que estaba allí acampando con Saúl, a los 3,000 hombres, y a Abner, el hijo de Ner, le dice: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner se dio cuenta y respondió: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y le dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Miren esto. Y es verdad, no le estaba mintiendo. Abisai iba con esta intención de matar al rey. Esto que has hecho no está bien. ¿Sabes por qué? Porque tú eres digno de muerte, porque no has guardado la vida de tu Señor, al ungido de Jehová. Y lo vuelve a decir a grito, a pulmón, para que todo el ejército escuchara la etiqueta que David tenía sobre el rey: al ungido de Jehová. Mira, ve, aquí está la lanza de tu rey y está la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y Saúl reconoció la voz de David y le responde: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David le respondió: mi voz es: Rey, Señor mío. Qué manera, la grandeza de este hombre. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruégote pues, mi rey, que oigas ahora la palabra de tu siervo. Si Jehová es el que te incita contra mí, acepte él la ofrenda entonces. Pero si fueren los hijos de los hombres, esas personas malas,
ellos van a comparecer ante la presencia de Jehová y el Señor los va a arrojar. Yo he salido, me ha tocado salir de mi tierra y me han dicho para que vaya y sirva a otros dioses ajenos. No, que yo no caiga ahora en esta, porque yo soy, ¿qué es lo que soy yo? Le vuelve a decir una pulga, algo tan insignificante, algo tan sin valor. Tú me persigues a mí como quien persigue una perdiz por los montes. Ustedes saben qué difícil es conseguir una perdiz en el monte, más cuando ella tiene la capacidad de esconderse por el color de su plumaje en la tierra. Él le dice, Saúl entonces le dice, entendió nuevamente, yo he pecado, vuélvete David, vuélvete, ya yo no te voy a hacer ningún mal, porque mi vida la has estimado preciosa hoy en tus ojos. Y yo sé que he hecho neciamente, yo me he equivocado en gran manera. Y David le respondió, aquí tienes la lanza, aquí tienes, manda a uno de tus criados y tómala. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Nuevamente le refiere esta palabra. No quiero, no debo extender la mano contra el ungido de Jehová. Y aquí está, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy en mis ojos, que así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl entonces se despide con estas palabras hacia David: bendito eres tú, hijo mío David, que sin duda emprenderás y harás cosas grandes, y tú vas a prevalecer. Y David entonces se fue a su camino a esconderse, porque David no tenía la oportunidad de estar nuevamente en Belén de Judá, en su casa, debido a esta persecución maquiavélica que había emprendido el rey hacia él y los suyos. Qué manera de forjar este hombre, Dios, a través de estas experiencias tan difíciles, pero que a través de sus vidas, a través de las experiencias vividas, David, cuánta grandeza Dios le permitió escribir a través de los salmos, a través de tantas escrituras que hoy en día vivifican nuestras almas, porque no fueron solamente proezas, no fueron solamente composiciones, prosas lindas, el tocar el arpa con aquella dulzura, sino el vivir cada una de las palabras que escribió. Y eso hace que esos salmos sean tan poderosos hasta la presente fecha. Dígame, ¿quién no se ha compungido con leer el Salmo 51? Salmos que enternecen nuestro corazón y nos hacen sentir tan chiquititos ante la presencia de Dios. Entonces es sumamente valioso toda la vida y todos los sufrimientos que tuvo este hombre para formar en él, Dios, un baluarte que hasta la fecha el Señor sigue hablando por este gran siervo de Dios. Bueno, ya de esta manera llegamos entonces a la parte final. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros hermanos que han estado hoy con nosotros. Agradecemos muchísimo su apoyo, porque realmente es de mucho valor. El que ustedes estén con nosotros todos los días es de mucho valor. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque ¿qué haríamos de nosotros, Señor, sin tus misericordias? Pues tus misericordias se renuevan cada mañana, cada día son tus misericordias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por mirarnos, Señor, con esa ternura cual Padre ama y busca lo mejor para sus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu presencia, Señor. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y ayúdanos a recordar que cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes, porque tu potencia en nuestras debilidades se perfecciona, Señor.
Gracias. Gracias por este conocimiento, por esta verdad revelada, porque en medio de una multitud de personas que habitan en la tierra, siempre habrá un pequeño rebaño que guarda tu palabra, que ama tu verdad, Señor, y se deleita en cumplirla. Ayúdanos cada día, Padre. Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos a tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, tus mandamientos, tus palabras, que podamos vivirlas, Señor, conforme a ti te agrada. Te presentamos a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a cada enfermo, Señor. ¿Cuántos están esperando así que las aguas se revuelvan, Señor, para ellos poder recibir sanidad? Pero tú eres tan lindo, tú eres tan maravilloso, que tú solamente con la palabra, tú puedes hacer una obra sanadora extraordinaria en cada alma, Señor, porque a veces no es solamente el cuerpo que está enfermo, también nuestra alma, Señor. Pero tú con solamente una palabra, tú puedes hacer una obra gloriosa. ¿Cuántos esperan por ti, Señor? ¿Cuántos esperan por tu benevolencia, por tu mano sanadora? ¿Cuántos están esperando, Señor, que tú consideres su frágil salud? Tu palabra nos dice: sáname y seré sano, Señor. Levanta mi alma del hoyo de la muerte. Como dice el salmista, Señor, ¿qué provecho hay en mi muerte? Si del sepulcro yo no te puedo alabar. Ayuda, Señor, a cada hermano, cada niño, cada persona que está afligida con una enfermedad. Permite que su fe brille de tal manera que tú puedas hacer una obra especial, Señor. Cuán hermoso es depender de ti, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor, y tú das al que confiadamente te pide. Y hay muchos que están pidiendo sanidad. Hay muchos, Señor, que están allí esperando tu bondad infinita, Señor. Hay muchos que requieren de este poder que sana, que alivia, que quita cargas, que quita dolor, que limpia corazones, Señor. Ten piedad, te los presento, Señor. Tú los conoces por nombre, porque tú los formaste desde el vientre de su madre, Señor. Ten misericordia, oh Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a seguir escuchando esos testimonios gloriosos que tú te complaces en dar y hacer en medio de tu pueblo. No nos abandones, Señor, y quédate en medio nuestro. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.